José Luis, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Pues hoy a propósito de estas fechas, es importante saber por qué el juicio de Jesucristo es conocido como el juicio más injusto de la historia. Sabemos que Jesús fue juzgado por dos procesos y tuvo dos procesos, tanto por la ley hebrea como la romana. La hebrea, con el carácter totalmente religioso por atacar o blasfemar a Jehová, a Dios. Y el romano, que fue de carácter político, porque tenía que, tras la invasión de Palestina por los romanos, el Sanedrín no tenía potestad para condenar a muerte. Y esto correspondía al gobernador romano. Por tal motivo, en el proceso judicial al que fue sometido Jesús, podemos distinguir dos juicios, el religioso y el político. Tras su detención, después de aquella destrucción del templo donde Jesús saca a todos los comerciantes, Jesús fue conducido ante el Sanedrín para ser juzgado. El Sanedrín era nada más y nada menos que la máxima autoridad de los judíos en problemas religiosos y políticos del pueblo de Israel. Los integraban 71 miembros ancianos, sacerdotes y maestros de la ley, y la presidía el sumo sacerdote. El problema era que ahí se encontraba Anás y Caifás. Anás era una figura, un sacerdote que tenía pacto con los comerciantes y recibía dádivas para poder dejarlos estar ahí en el templo. En primer lugar, tenía un interés. Segundo lugar, nadie podía, ante la ley hebrea, nadie podía juzgarse, no podía juzgarse a nadie antes de que se metiera el sol. Recordemos que Cristo fue juzgado de noche. Esa fue una de las violaciones que se dio. Pero cuando Jesús fue llevado sin acusación previa ante Anás, la pregunta de este fue: ¿por qué me preguntas a mí?, le dijo Jesús. Cuando le preguntó: ¿tú eres el Mesías? Le responde Jesús: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, a los que no has hablado con ellos. Ellos saben lo que he dicho. Con esto Jesús lo dejó en ridículo. Le dio a entender que él no podía defenderse sin una acusación previa a un testigo, y Anás, ante el ridículo, lo manda a Caifás. Ante Caifás se presentan dos testigos, quienes señalan que que podía derribar el templo de Dios. Se contradicen entre ellos mismos estos testigos, señalan situaciones contradictorias incluso entre ellos. Vamos, unos testigos que además de que estaban apercibidos de que podían ser juzgados por falsedad, bueno, fueron falsos. Después de llevarlos y de juzgarlos, le aplican la pena de muerte, pero no podían ejecutarla porque tenían que irse ante la ley romana. Es por eso que lo llevan ante Poncio Pilatos. Cuando llega ante Poncio Pilatos, Poncio Pilatos tenía una esposa, Claudia. Claudia creía en Dios, creía en Jesús, en la palabra de Jesús. Lo había seguido y habló con Pilatos. Y cuando tuvo a Jesús enfrente de él, lo interrogaba. Pero se dio cuenta y lo tomó por loco. A la pregunta al pueblo romano, que era mucha la presión, el pueblo romano les dijo: es inocente. Él es inocente. Volvió a entrar con Jesús, le volvió a hacer preguntas. Y convencido de su inocencia, y una de las preguntas que le hizo fue: ¿de dónde eres? Yo soy Jesús de Nazaret. En ese momento,
se dio cuenta que legalmente no era competente para conocer del asunto. Es decir, incompetencia por jurisdicción, porque esto le correspondía a Herodes, y lo mandó con Herodes. Sí, aquel Herodes que mandó degollar a los niños de 2 años. Llegando con Herodes, le puso esta corona de espinas y, lo regresó con Pilatos. ¿Por qué? Por la presión política, porque Tiberio, el emperador en ese momento, si se enterase que Pilatos no lo había condenado a muerte a una persona que blasfemaba contra Dios, le costaría la carrera política. Entonces Pilatos decide juzgarlo por su versión política. Y así Jesús fue condenado sin juicio previo, sin debido proceso, juzgado de noche, no juzgado en una plaza pública y juzgado en medio de la Pascua, siendo que por ley hebrea no se podía juzgar a nadie en medio de una fiesta, de una celebración. Y con todas estas ilegalidades, sin testigos, sin pruebas, fue juzgado Jesús a una pena máxima muy dolorosa, de las más dolorosas, al ser crucificado en una cruz, produciendo una muerte de asfixia, dado que cuando se está parado en una cruz crucificado, el tórax se comprime, comprimiendo los pulmones. Asimismo fue mutilado de los tobillos para asegurar su muerte. Y bueno, pues este juicio por eso se conoce como el más injusto de la historia, y en términos bíblicos, que es la fuente en la que se puede precisar la historia, eh, por eso se le conoce así. Y bueno, pues han quedado informados, enterados de este capítulo terrible de la historia, y me tomo un café por ahora y nos vemos en la próxima. José Luis, muchas gracias.